primero que ustedes tienen la suerte de tener, y esto no lo digo porque está acá, a una ayudante alumno como Lucía, que es excelente y les aporta muchas soluciones. Pero independientemente de ello, de la gran ayuda que van a tener, yo lo que les pido es que ustedes traten de entender, ¿no? Yo siempre repito lo mismo, todos los años, ya sea en esta materia o en contratos, que uno lo que debe hacer, el alumno lo que debe hacer es aprender con H, ¿no? Que no es lo mismo que aprender sin H, no es lo mismo que ser una esponja de absorber conocimientos inconexos a realmente tratar de entender lo que uno está escuchando. ¿Por qué? Porque después vienen los trabajos prácticos y los trabajos prácticos es un reflejo de lo que se da en clase. Entonces, para aprobar los trabajos prácticos tienen que haber entendido lo que se da en clase. No tienen que estudiar de memoria lo que está escrito en los libros. Porque si fuera ese el razonamiento que ustedes hacen, es inútil que estemos nosotros acá repitiendo lo que dicen los libros. Para eso apréndanse el libro de memoria y no existen más los profesores. ¿Está? Pero independientemente de esto, y esto se los digo para las materias codificadas, como si tenemos la suerte de podernos saber en contratos, lo vamos a ver, es inútil que, por ejemplo, en una materia como contratos o cualquier otra codificada, uno les pregunte a ustedes para que repitan textualmente lo que dice un artículo del código, cuando ustedes en el ejercicio de la profesión o de la magistratura o como juristas van a poder contar con un teléfono o con un libro y van a poder ver cuáles son los artículos. Cuando trabajen, cuando hagan una demanda, tienen a mano todos los códigos. El tema es cómo saber utilizar esos artículos, porque ustedes, como operadores jurídicos, ¿no? como abogados, digamos, la idea de racionalidad de ustedes va a estar definida por los medios que utilicen para alcanzar determinados fines. Con lo cual, ¿cuál es el fin de ustedes? Defender a sus clientes. Y en ese defender a sus clientes van a tener que tratar de analizar la norma en el sentido más favorable para los derechos de la persona que están atendiendo. ¿Está? Entonces, si ustedes no entienden, no comprenden, no van a poder aplicar. ¿Está? Lo mismo, yo veo caras conocidas y me gustaría realmente, en el buen sentido, no verlas, porque quiere decir que no han aprobado, ¿no? Y si no han aprobado, digamos, uno puede hacer un mea culpa y decir cómo no pudo llegar al alumno en forma, en mejor forma, y también tiene que servir como un llamado de atención al alumno para decir qué fue lo que yo también hice mal, no preguntar o no poder realmente decir sin la más mínima vergüenza, yo esto no lo entiendo. ¿Está? Porque ninguno de nosotros nace conociendo el derecho, ¿no? Pero todos nosotros nacemos con la posibilidad de razonar y de comprender. Entonces, no tenemos que apuntar a eso, a tratar de razonar y comprender. ¿Está? Hoy vamos, o sea, si bien va a haber una clase de repaso de la doctora Rizzo, digamos que damos por finalizado el tema que tocó la doctora Rizzo hasta el momento, y les habrá dicho que nosotros empezamos hoy a ver Norman von Wright, ¿no? George Henrik von Wright es un jurista finlandés, ¿está? Y vamos a ver cómo él entiende la teoría de las normas, sin perjuicio de los cuales deben saber, no sé qué está ahí. 5 minutos, 6 minutos por cada lado. Alguien, si apagan el micrófono, por favor. Sin perjuicio de lo cual, ustedes van a ver norma en otros autores con otro tipo de explicación y quizá con un criterio mucho más reduccionista que el criterio que aplica von Wright. Por ejemplo, que lo van a ver más adelante. Kelsen va a decir que la norma es una técnica de motivación indirecta, vale decir, es una forma de dirigir la conducta de los hombres mediante la instalación de un premio o de un castigo. Entonces, Kelsen reduce a las normas jurídicas solo aquellas que contienen una sanción. ¿Está? Von Wright se topa con un problema, ¿no? Dice,
cuánta cantidad de sentidos, ¿no?, utilizaciones que existen en la realidad de la palabra norma, no solo de la palabra norma propiamente dicha, sino de todas aquellas palabras que se asimilan también a la palabra norma, como por ejemplo regla, ¿no?, rule en inglés, law o ley, ¿no?, en español, regulation o regulación, etcétera, 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 ¿no? Y dice, ¿cómo podemos hacer una teoría general de las normas cuando existe determinada ambigüedad y vaguedad en el uso de la palabra norma? Lo primero que encontramos cuando hablamos, por ejemplo, de un sentido o de la palabra norma, que es ley, encontramos que existen lo que denominamos leyes del Estado y leyes de la naturaleza. Las dos, tanto las del Estado como las de la naturaleza, se denominan leyes. ¿Existirá alguna similitud o alguna diferenciación en lo que son las leyes del Estado y las leyes de la naturaleza? Y en principio vamos a ver que las leyes del Estado son aquellas que tienden a dirigir la conducta de los individuos. ¿Y cuáles son las leyes de la naturaleza? Son aquellas observaciones que realizan determinados científicos de situaciones que se dan asiduamente en la realidad, que son repetitivas. Entonces, desde un principio observacional, digamos, desde la inducción, se llega a una ley general, ¿no?, que, por ejemplo, podría decir que todos los metales se dilatan frente al calor, o todos los cuervos son negros, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la distinción entre una ley de la naturaleza y una ley del Estado? Yo les pregunto a ustedes, si yo digo que todos los cuervos son negros y mañana encuentro un cuervo blanco, ¿no? ¿Qué pasa? Yo digo, bueno, evidentemente esa observación que yo hice de la naturaleza no fue la adecuada. Entonces, la ley será suplantada por otra. Todos los cuervos no son negros. Pero si yo, por ejemplo, no quiero que el metal se dilate frente al calor, yo puedo exigirle a la naturaleza que cambie. No, yo no puedo. Yo si caliento el agua a 100 grados, el agua se evapora, pasa del estado líquido a otro tipo de estado. Digamos, yo no puedo cambiar la ley de la naturaleza. Si yo tengo una teoría y esa teoría no se adapta a la naturaleza, yo tendré que cambiar mi teoría, pero no puedo cambiar la ley de la naturaleza. ¿Está? Con respecto a las leyes del Estado, la ley del Estado indica, ¿no?, o trata de que los hombres se comporten de una forma. Si los hombres, o sea, hay algún hombre que no se comporta de esa forma, yo no voy a cambiar la ley, sino que la propia ley va a prever algún mecanismo para que esa persona se comporte de esa forma o reciba un castigo por no haberse comportado de esa forma. Vale decir, si yo digo que el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años, y lo que realmente nos está diciendo la ley del Estado es que no está permitido matar o está prohibido matar, si alguien mata, no se cambia la ley, porque la ley, ¿qué es lo que hace? Prescribe. En cambio, la ley de la naturaleza describe. Si la ley del Estado prescribe, vale decir, que ordena que no se mate, entonces, si una persona realiza esa conducta que está prohibida, o sea, si esa persona mata, va a haber una consecuencia, pero la ley sigue siendo la misma. ¿Se entiende? No cambia la ley, sino que lo que va a hacer que esa persona haya matado es que reciba una consecuencia por haberlo hecho. Esto no quiere decir que las leyes no sean mutables, ¿no? Las leyes positivas, no, las leyes del Estado, ya no hablo de la ley de la naturaleza,
son leyes que pueden variar con el tiempo. ¿Por qué? Porque determinadas circunstancias sociales o políticas cambiaron. Y si esas circunstancias sociales y políticas cambiaron, puede cambiar la ley. Vale decir, que una conducta que no es considerada en un momento por el Estado como para que se pueda realizar, en algún otro momento puede ser que sí. Nosotros tenemos un caso, ¿no?, que después de muchísimos años ha variado, que es lo que nosotros denominamos la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta hace un tiempo la interrupción voluntaria del embarazo era un acto que estaba prohibido, ¿no? Por lo tanto, el que lo hacía sufría una consecuencia nociva que podía ser la prisión, y hoy en día la ley se ha modificado, con lo cual no es punible ese tipo de actividad. Entonces, ¿qué es lo que hace Fonright primero? Primero Fonright separa. Acá alguien dice, Nancy dice, la diferencia es verdad o falsedad. Nancy, no te veo. ¿Quién es? Nancy, ¿qué decís? A ver, encendé el micrófono. No, decía que la diferencia de la ley natural con la ley del Estado sería la verdad o falsedad, ¿verdad? Por ejemplo, la de la naturaleza no se sabe si es verdadera o falsa. No, es al revés. Una ley de naturaleza podés decir que es verdadera o falsa, porque justamente a eso apunto. Porque la ley de naturaleza es descriptiva. Bien. O sea, que cuando vos haces una ley, Bien. no le estás ordenando a la naturaleza que se comporte de una forma, justamente esto es lo que yo estaba diciendo, sino que vos lo que estás haciendo es describir cómo se comporta la naturaleza. Vale decir que si yo no le ordeno a la naturaleza, que el agua se evapore a los 100 grados, sino que yo lo único que hago es remitirme a describir que el agua se evapora a 100 grados. Con lo cual, las leyes de naturaleza son descriptivas, y al ser descriptivas, son susceptibles de verdad o falsedad. Vuelvo a repetir, si yo digo, no es una ley de naturaleza, pero supongamos que una ley de naturaleza dice que todos los cuervos son negros, ¿no? Sí. Todos ustedes me dirían que esta ley es verdadera porque nadie ha visto un cuervo que no sea de otro color que no sea negro. Ahora bien, si existiera la posibilidad de que algún día se vea un cuervo que es blanco, por ejemplo, diríamos que esa ley de la naturaleza que dice que todos los cuervos son negros sería falsa. En cambio, las leyes del Estado, en la medida en que quieren que un individuo se comporte de una determinada forma, de eso no se puede predicar verdad o falsedad, porque están expresadas en lo que se llama lenguaje directivo prescriptivo, con lo cual el lenguaje directivo prescriptivo no es susceptible de verdad o falsedad. ¿De qué puede ser susceptible? Y de, por ejemplo, decir que es eficaz o ineficaz. Vale decir que si hay una ley del Estado que indica que, por ejemplo, todos los habitantes de la nación argentina deben comer pescado todos los días, en la medida en que no se coma pescado todos los días, diremos que esa ley es ineficaz, pero no decimos que es verdadera o falsa, porque las leyes, vuelvo a repetir, las leyes del Estado no son verdaderas o falsas, sino que son eficaces o ineficaces o justas o injustas. Solo las leyes de la naturaleza son descriptivas y por lo tanto susceptibles de verdad o falsedad. Con lo cual, justamente esto que dice Nancy, ¿no?, nos permite, o le permite a Fonright decir, bueno, dentro de mi teoría de las normas, voy a dejar de lado aquellas normas o leyes descriptivas, o sea, las leyes de naturaleza las deja de lado en su teoría de las normas. Y encuentra Fonright 3 núcleos principales de significado y 3 núcleos secundarios de significado, que va a llamar él reglas o normas principales y reglas o normas secundarias. Las reglas o normas principales serán las determinativas
las técnicas y las prescripciones, y las secundarias serán las reglas o normas morales, las ideales y las costumbres. La primera de ellas dijimos las determinativas. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, profe, disculpe que lo moleste. Estábamos hoy en el grupo de WhatsApp analizando un poco estos temas y queríamos saber si una regla y una norma es lo mismo. Bueno, nosotros cuando hablamos justamente en el lenguaje de von Wright se dice indistintamente regla o norma. ¿Está? Hace un uso indistinto de la palabra regla o norma. Pero vuelvo a repetir que cuando vos analizás von Wright, analizás la teoría de las normas en von Wright. Cuando vos analizás Hart o analizás otro autor como Kelsen, vas a analizar la teoría de las normas en Hart o Kelsen. Son todos juristas que proponen la explicación de la teoría de las normas. Nosotros podemos estar de acuerdo con uno o con otro, pero no podemos decir como si fuera un partido de fútbol, ganó von Wright, ganó Kelsen o ganó Hart. ¿Se entiende esto? Es como, yo digo, una definición, ¿no? ¿Qué es una definición? Ustedes lo han visto con la doctora Rizzo. ¿Qué es una definición? ¿Alguien que hable? ¿Nadie sabe lo que es una definición? Una definición es explicar las características que tiene una cosa, o sea, describirla, informar cómo es. Una palabra, ¿no? O sea, la definición de un diccionario, sí, la definición de un diccionario cualquiera te dice cómo una comunidad lingüística utiliza determinado símbolo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, también podés encontrar una definición de la Real Academia Española que no te dice cómo una comunidad lingüística utiliza determinados símbolos, sino te dice cómo debe utilizarlo. Entonces, en ese sentido, ordena, no describe. El diccionario te describe, la Real Academia Española te ordena. Y también podemos encontrar, inclusive, ¿no?, algo que le puede servir a José Luis y a Andrés, que eran los que hablaron hoy, es cuando uno estipula, se hace una definición estipulativa, ¿no? Es como si yo les planteo a ustedes, miren chicos, cuando yo hablo de norma o de regla en von Wright, es exactamente lo mismo. El núcleo de significado es igual. Cuando veamos conceptos jurídicos fundamentales, en algún momento yo voy a decir es un acto coercitivo o coactivo, y le voy a decir, miren chicos, puede haber una diferencia entre coerción y coacción, pero a los fines de la definición de sanción significan exactamente lo mismo. Entonces, nosotros estipulamos, o en este caso yo estipulo, cómo debe entenderse o cuál es el significado de determinado símbolo. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer antes de seguir? ¿Sí? Sí. Sí, gracias, Lucía. Independientemente de que le agradezco a Lu que me haga esta aclaración, si alguien quiere hablar y alguien que le parece que voy un poco acelerado, enciende el micrófono y me dice, hay algo que yo no entendí o vamos demasiado rápido. Yo no tengo ningún problema que hablen, al contrario. Los que me conocen saben que a mí me gusta que ustedes participen de la clase. Digamos, una cosa es que yo organice la clase, yo preparo cómo voy a dar la clase, pero después la clase la hacemos entre todos. No es un monólogo mío. Bueno. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Me quedé con regla norma, la principal. ¿Cuál era? ¿Las principales? La principal, sí. No anoté que...
son 3 núcleos de significación, ¿no? Sí. Entonces, más importantes, entonces por eso las llama reglas o normas principales, Sí. que son las determinativas, o también llamadas definitorias, las directivas o técnicas, y las prescripciones. Igual, Silvana, listen Sí. to me. Sí. Estoy aprendiendo inglés, así que practico yo, de paso. Perdón, todo ¿puedo lo hacer que- una pregunta? Yes, wait a minute, please. Cuando habla de prescripciones, ¿es lo mismo cuando dice anancástica? ¿Cómo? Cuando habla de prescripciones, ¿es lo mismo cuando dice anancástica? No, No. no. Ahora, ¿vos leíste algo, Agustina? Sí, Bueno, entonces, lo que leas, tratá después de incorporarlo cuando yo voy explicando los temas. Porque la proporción anancástica va a ser una parte de un tema, pero no justamente de la parte de prescripciones. ¿Está? bien, Bueno, gracias. yo te decía, Silvana, sí, a ver, Berenice, que tenés la mano levantada. Sí, quería decir que yo como punto tengo que norma técnica puede asimilarse a un consejo, una información propuesta por quien brinda el consejo, algo que explica von Bricht puede ser que denomina proposición anancástica, justo lo nombró y Sí, pero no sé si está bien. Pero eso es de otro tema. porque yo todavía no expliqué. Sí. No expliqué norma técnica, solo la mencioné en norma técnica. Ahora vamos a ver lo que es una proposición anancástica, pero Sí. tenemos que llegar primero a lo que es una norma técnica. ¿Está? Entonces, yo lo que hice es, se me borró quien me había preguntado, Silvana, creo, los tres núcleos principales, que eran las determinativas, las directivas o técnicas y las prescripciones. Cuando sepamos cuál es cada una, después vamos a ver qué características tienen. Cuando lo primero que hace von Wright es justamente hablar de las leyes de la lógica, en lo cual yo ahora no me voy a meter. Pero cuando habla de las leyes de la lógica de la matemática, encuentran que en realidad tanto las leyes de la lógica no son ni descriptivas ni se pueden llamar prescriptivas, ¿no? Entonces, hace un análisis, ¿no? Las asemeja a las reglas de un juego y dicen que en realidad, ¿no? Hay un grupo, ¿no? De normas o un grupo de significación especial que tienen las normas que son, por ejemplo, como las reglas de un juego, las reglas de la gramática y también, ¿por qué no?, las reglas de la lógica, que lo que hacen es definir, ¿no?, una cierta actividad humana, como por ejemplo la de jugar. Si yo juego, no sé, a ver, Patricia, decime un juego cualquiera, un deporte. Al tenis. Tenis, muy bien. Si yo juego al tenis, ¿no? Puede ser que con Patricia nos pongamos de un lado de la red, ¿no? Y que yo cada vez que tiro con mi raqueta la pelota, ella levanta la red y la pelota pasa por abajo y dice punto, punto, punto para Eduardo. ¿Podemos seguir jugando así? Pregunto, a ver, María, vos te reís, Tumbardini. No, no se puede. Sí, podemos. No estaríamos jugando al tenis. Ah, Entonces, estas reglas que me determinan o me definen cómo se juega el tenis, ¿no? Me están diciendo o que yo juego incorrectamente o que directamente no juego al tenis. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando vieron semiótica, que una de las partes de la semiótica es la sintaxis, ¿no? Que es el análisis de los signos independientemente de su significado, y habían visto las reglas de formación y las reglas de derivación. Si uno no utiliza correctamente las reglas de la gramática, vamos a decir
o que hablamos incorrectamente, o que bien no hablamos el lenguaje al que hacemos referencia. Silvana, viste que yo practico inglés y por ahí estoy, sí, ya te veo. Y por ahí estoy, digo, para aquellos que lo saben, digo una frase y te me dicen, está hablando incorrectamente. ¿Por qué? Porque como estoy aprendiendo, no utilizo bien las reglas de la gramática inglesa. Yo digo, por ejemplo, submarine yellow, y ustedes me dirán, no, primero es el adjetivo, yellow submarine, por ejemplo. ¿No? Digamos, las reglas de la gramática o las reglas de un juego nos determinan o nos definen cómo es ese juego o cómo yo, por ejemplo, debo hablar correctamente si quiero hablar ese idioma o ese lenguaje. Cuando yo leo todos los libros que explican lo que son las reglas determinativas o las reglas definitorias, digo, pero ¿no encontramos algún ejemplo en el campo de lo jurídico? Digamos, ¿no puedo explicarle a mis alumnos que existen reglas determinativas también en el campo de lo jurídico? Y sí, entonces, yo aclaro que la pregunta la vamos a cambiar para el trabajo práctico, pero yo en el cuatrimestre pasado dije, lean el artículo 957 y digan qué tipo de norma es. El artículo 957 dice algo así, que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿no? Entonces, ¿qué es esta norma del artículo 957 para ustedes? A ver, alguien que me responda. Perdón, un contrato. Sí, es un contrato, obviamente. A ver, Federico Erellaga. Chao, se apagó la pantalla. Le dio vergüenza, Fede. ¿Una prescripción determinativa o definitoria? No, si es prescripción, Nancy, si es para no cambiar, si vos decís que es prescripción, no es una regla determinativa. Sería entonces una determinativa. Exacto, porque ¿qué hace? Nos define, nos determina lo que es un contrato. ¿Está? Lo mismo que si yo le pusiera, por ejemplo, derecho de dominio. El derecho de dominio es tal cosa. Entonces, hay reglas dentro de nuestro sistema jurídico que son determinativas, porque nos definen acerca de una institución. No solo es aplicable a las reglas de un juego, o a las reglas de la gramática, o a las reglas de la lógica. También es aplicable en el campo del derecho. Por ejemplo, cuando yo defino o yo determino determinada institución, como por ejemplo el contrato. Rebeca pregunta una descripción. ¿Por qué, Rebeca, preguntas una descripción? ¿Está Rebeca? Rebeca Sabata. Bueno, seguimos. Y ahora, bueno, vamos a ver que alguien había preguntado, otro núcleo importante de significación son las reglas técnicas o las directivas, ¿no? Las reglas técnicas o directivas. ¿Lucía? ¿Quién es? Sí, soy yo, profe, nuevamente, Andrés. Andrés. Te escucho. No sería lo mismo, volvemos con lo mismo, porque para Fonray es regla, para Kelsen es norma, y no es que me suene el concepto, por ejemplo, regla jurídica no me suena más norma jurídica. Entonces, Fonray lo toma como regla lo mismo que la norma, y Kelsen toma la norma lo mismo que una regla. No queda claro. Ya.
Pero vos lo que tenés que tener claro es cuál es el concepto para cada uno. No apuntar tanto a la terminología, porque, digamos, la cuestión debe ser semántica, no una cuestión nominal. Digamos, no es tan importante si es regla o norma, sino qué es para von Wright una regla o una norma, o qué es para Kelsen una norma. ¿Me seguís, Andrés? Cuando vos lees, hay un libro... Pero, por ejemplo, sería que está hablando de lo mismo. Miren, fíjense, les voy a mostrar un libro, ¿no? ¿Lo llegan a ver? Este es el libro de George Henry von Wright, Norma y Acción, ¿no? Si ustedes leen el propio libro de von Wright, él se va a decir indistintamente regla o norma. ¿Está? O sea, cuando nosotros vemos que en von Wright dice reglas primarias o reglas principales y reglas secundarias, no hay ningún tipo de problema. No es que son dos cosas distintas, sino que es lo mismo dicho con otra palabra. ¿Está? Pero tanto von Wright, cuando se refiere a las normas, se las refiere como reglas o como normas. ¿Está? A vos no te suena norma directiva, ¿no? Pero yo te puedo decir que uno de los tipos de significado de la palabra norma es una regla directiva. Entonces ya te cambia la forma de enunciar la frase y a vos, ya te suena. O sea, uno de los núcleos principales del significado de la palabra norma son las reglas directivas. Y ahí ya no te suena norma directiva, pero sí te suena regla directiva. Y es exactamente lo mismo. ¿Se entiende, Andrés? No, lo que no me sonaba era norma jurídica con respecto a regla. Una regla jurídica, por ejemplo, no me suena. Me suena más norma jurídica. Profe, perdón. En este caso se estaría utilizando... Está bien, pero, a ver, entonces, digamos, no es una cuestión de... No es una cuestión de ¿no? Y podemos también decir regla jurídica, aunque no la utilicemos cotidianamente, pero no está mal dicho. ¿Está? Acá dice Lucía, libro Norma y Acción de von Wright, subido tanto al campus virtual como al grupo de WhatsApp. Así que bueno, lo tienen también. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta o avanzamos? Bueno, otro núcleo importante de significado para von Wright, dijimos que son las reglas técnicas o directivas, que están asociadas con distintos medios o los mejores medios para alcanzar los fines, ¿no? Digamos, una norma técnica o una regla técnica o directiva nos indica un medio para alcanzar determinado fin. Si es una regla, por lo tanto es una norma, no se va a poder predicar verdad o falsedad. Si yo les digo, para aprobar la materia, ¿no? Ustedes deben proferir piropos en el grupo de WhatsApp a los profesores, ¿no? Es una regla técnica. Yo les estoy dando un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el medio? Y ustedes digan piropos a los profesores en el grupo de WhatsApp y ustedes van a aprobar. ¿Qué pasa? Ustedes no estudian y lo único que hacen es poner piropos en el grupo de WhatsApp. Llega el momento del examen y desaprueban todos. ¿Ustedes qué me van a decir? Así, mira, Eduardo, la regla que nos diste no es eficaz. Porque las reglas son eficaces en la medida que se puede alcanzar el fin. Son ineficaces en la medida que no se puede alcanzar el fin. Pero no son verdaderas o falsas. Son eficaces o ineficaces. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque como son normas, no son descriptivas, son prescriptivas. Y frente a una norma enunciada, obviamente, en un lenguaje directivo prescriptivo, no se puede predicar verdad o falsedad. Que nosotros
ustedes mucho más que yo, ¿no? Ustedes tienen esto que utilizan todo el día, ¿no? Entonces, acá tienen un montón de aplicaciones en las cuales va diciendo que para alcanzar determinado fin deben empezar a oprimir determinados botones, hacer ciertas cosas que para mí es sánscrito más o menos, pero ustedes lo manejan con relativa facilidad. Si yo, oprimiendo esos botones, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, buscar en Google algo, entonces yo voy a donde dice el icono Google, oprimo, después voy a Google Chrome, y yo, puedo ingresar a mi correo electrónico, por ejemplo. Entonces, el manual de instrucciones de este teléfono, ¿no? Es eficaz. Y estas reglas técnicas son justamente especiales de los manuales de instrucciones, ¿no? Yo cuando tengo un control remoto, ¿no? Y me dicen, mirá, si vos querés encender el televisor, oprimí el botón rojo. Si querés apagarlo, oprimí el botón rojo. Lo mismo, ¿no? Obviamente, si hay un manual de instrucciones, se hace para que el usuario lo pueda utilizar, ¿no? Ahora, esta regla que es eficaz o ineficaz, y esto para Agustina Cárceles Cabrera, se apoya en una proposición anancástica. Esta proposición anancástica es de carácter descriptivo. ¿Y qué dice? Por ejemplo, en el caso del televisor, oprimir el botón rojo es condición necesaria para que el televisor se encienda. ¿Cómo estoy expresando, en qué uso del lenguaje estoy expresando esta frase, este enunciado? Oprimir el botón rojo es condición necesaria para encender el televisor. ¿Cómo? Descriptivo. Descriptiva, muy bien. La proposición anancástica es descriptiva. Entonces, de la proposición anancástica se puede predicar verdad o falsedad. ¿Qué relación existe entre la proposición anancástica y la regla directiva? Es sencillo. Si la proposición anancástica es verdadera, la regla técnica o directiva es eficaz. Si la proposición anancástica es falsa, la regla directiva o técnica va a ser ineficaz. Ahora yo, como Patricia eligió el tenis, voy a hacer de revés, voy a devolver la pelota, ¿no? Y les voy a preguntar, independientemente de los manuales de instrucciones, ¿no? Donde todos sabemos que hay normas técnicas que me indican el medio para obtener un fin. ¿Dónde más puedo encontrar una norma técnica? Dentro del campo de la ley, ¿no? A ver, ¿quién me lo dice? Sandra, que vos ya venís de la cursada anterior. ¿Te acordás? También fue en un trabajo práctico, ¿no? Lo hemos preguntado. A ver, ¿te acordás? ¿Nada? ¿A nadie se le ocurre? Perdón, en las señales de tránsito decía yo que hay normas técnicas. No. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin que te indica una señal de tránsito? Al contrario, son prescripciones. Si vos ves un cartel que te dice prohibido estacionar, sí. ¿no? Si bueno, por eso estoy recursando, profe. Hay una consecuencia. Claro. Digamos, pero hay que tratar de razonar, digamos, ¿no? Hay que tratar, para que no te olvides, Ana. Claudia, ¿qué quieres decir? ¿Pueden ser las reglas de algún deporte? ¿Reglas técnicas? Sí. Bueno, justamente dijimos, las reglas, digamos, las reglas de los deportes son definitorias o determinativas, porque lo que hacen es justamente definir al deporte, ¿no? Bien.
Las reglas directivas más bien son aquellas que te dan un medio para alcanzar un fin. Sí, una receta o... Muy bien, una receta. Muy Sí. bien. Una receta sería un medio para alcanzar. Si vos querés hacer una torta, tenés que usar medio kilo de harina, 2 claras de huevo, o 2 huevos, no sé, azúcar, polvo de, ¿cómo se llama? Polvo de hornear. Muy bien. Profe, Sí, un consejo puede ser. un consejo sí, puede ser un consejo, ¿no? En la medida, o sea que las reglas técnicas son como consejos, ¿no? A veces, viste que los consejos también muchas veces no son eficaces, ¿no? Cuando alguien te dice, mirá, si vos querés salir con fulana, andá y llevar un ramo de flores. Y le llevas un ramo de flores y te dices, che, no, ¿para qué gastar? O sea, los consejos a veces son eficaces y a veces no son eficaces. Hay que ver cuánto conocimiento tiene una persona para poder, de lo que está aconsejando. Pero yo me refiero más al campo de lo jurídico. Vuelvo a repetir, así como las reglas determinativas, yo dije, ¿por qué no damos un ejemplo jurídico y siempre nos remitimos a dar un ejemplo de un juego o de una regla de la gramática? Y por eso dimos la definición de contratos. ¿Un código ¿no? penal, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Un código penal, por ejemplo? Si me explicás, yo te puedo decir si es correcto o no, Federico. ¿Sería Si me decís, descriptivo? ¿cómo? Prescriptivo sería el código penal. Exacto. Sería más que nada una prescripción. No serían reglas directivas. Claro. Ahora, si vos te pones a pensar tanto en el derecho penal como en el derecho civil, ¿no? Hay algo relacionado, quizá en otro código, no en el Código Civil o en el Código Penal, quizá está relacionado con las normas técnicas. Con este medio puedes alcanzar tal fin. ¿Qué tipo de código? A ver, ¿quién me lo dice? Hay códigos que son prácticamente reglas directivas o técnicas. ¿Qué códigos? ¿Civil? No importa que no lo sepan, pero quiero que lo piensen. A ver, Sofía Valentina Andrada, que tenés lentes más lindos que los míos. ¿Qué decís? A ver. No se me ocurre, no quiere hablar. ¿Puede ser el Código Civil? ¿Una sanción? ¿Una No, sanción? El Código Civil y Comercial dijimos que no. Ah, perdón, no escuché. Dijimos ni el Código Civil y Comercial, ni... ¿Quién dijo una sanción? A ver. Yo. No, Vero, ¿cómo una sanción? No, Verónica. La sanción es un componente, un elemento, quizá de las prescripciones. Claro. Sí, sí. Yo, Julia de la Corna, ¿dónde está? Ahí, que tiene el micrófono apagado. Dice procesal, pregunta. Procesal, y hay un signo de pregunta. ¿Se referirá a los códigos procesales? Julia. Sí, profe. Muy bien, sí, es así. Los códigos de procedimiento civil y comercial o el código de procedimiento penal son reglas generalmente directivas o técnicas, porque nos dicen, si vos querés apelar, tenés que interponer el recurso dentro de los 5 días de notificada la sentencia. Entonces, nos está dando un medio para alcanzar un fin. Si vos apelás, tenés que fundar el recurso, y para fundar el recurso tiene que ser una crítica concreta y razonada de la sentencia. Con lo cual, si yo apelo una sentencia, ¿no? Y yo, cuando apelo la sentencia, no hago más que sumar los argumentos que yo esgrimí, ya sea en la demanda o en la condición de la demanda, directamente los jueces de la Cámara no la van a tratar. Dice, al no ser una crítica concreta y razonada
de la sentencia, se declara el recurso desierto, como si no lo hubiese fundado. ¿Por qué? Porque cuando se te concede el recurso tenés 5 días para fundarlo y tenés que fundarlo de esta forma. O sea, me están dando herramientas, herramientas procesales para obtener un fin. ¿Cuál es el fin? Que se me trate el recurso. Obviamente, yo lo que quiero después va a ser ganarlo, ¿no? Pero digo, las normas de los códigos procesales, ¿no? Me dan justamente medios para alcanzar determinado fin, para que se me trate el recurso de apelación o para que yo pueda intentar que el mismo juez revoque su resolución por contrario imperio, cuando yo, por ejemplo, alguien dice se corta, ¿se cortó un poco? Sí. A ver, vamos a ver si saco el... Ahora sí, ¿se escucha un poco mejor? Sí. Sí, ahí está bien, profe, sí. Sí, se escucha bien. Voy a dejar apagado un minuto el video, así capaz que la señal está un poquito inestable. Bueno, pero se entendió que los códigos de procedimiento nos traen lo que nosotros denominamos medios para alcanzar determinados fines. Está el típico ejemplo de las reglas técnicas, son los manuales de instrucciones o los códigos procesales, ya sea Código Procesal Civil, Código Procesal Laboral, Procedimiento Laboral, Código de Procedimiento Penal, etcétera, etcétera. Después nos quedan las terceras, núcleos principales de significado, que son las prescripciones, ¿no? ¿Y qué podemos decir de las prescripciones? Primero que las prescripciones son reglas, ¿no? Son normas que tienen su fuente en la voluntad de un individuo al que denominamos autoridad normativa, que tiene como fin influir en la conducta de aquellos a quienes va dirigida las normas, que se llaman sujetos normativos, y a su vez tienen previsto lo que se denomina la ocasión, que es el ámbito temporoespacial en el cual van a regir esas normas, ¿no? Yo digo, por ejemplo, miren chicos, vamos a suponer que yo soy una autoridad normativa, ¿no? Entonces digo, miren chicos, nadie puede apagar el video o todos tienen que tener encendido el micrófono desde que inicie la clase de las 20:15 a las 20:30 en esta clase de Zoom. Entonces, ¿cuál es el ámbito temporoespacial de la norma? Y hay un ámbito temporal que es de 20:15 a 20:30, y el ámbito espacial, vamos a suponer, dentro de la virtualidad, ¿no? Sería el aula de la comisión nuestra, que en este caso es el Zoom. ¿Está? ¿Cuál es el ámbito temporoespacial, por ejemplo, de una norma en Argentina? Si ustedes ven, por ejemplo, las leyes sanitarias, ¿no? Rigen para todo el territorio de la nación argentina y capaz que rigen por 14 días. Está porque la propia ley es la que rige, es la que establece cuál es el tiempo de duración. ¿Está? Si no establece el tiempo de duración, nosotros decimos que esa ley rige sine die, o sea, rige sin finalización hasta que otra norma la derogue, ¿no? Ahora les voy a decir, esto quiero que entiendan bien, ¿no? Y después vamos a cortar, después de explicar esto vamos a cortar, así que pongan atención. Todo el mundo dice que a la hora uno pierde la atención, así que estamos llegando a la hora, así que traten de no perder la atención. Dentro de los componentes de las normas, no hablo de las prescripciones, dentro de los componentes de las normas se encuentra lo que se denomina el núcleo normativo. El núcleo normativo son 3 elementos que no solo están en las prescripciones, sino pueden estar en otras normas. Es el carácter, contenido
y condición de aplicación. Yo las llamo las 3C. Carácter, contenido y condición de aplicación. Regla mnemotécnica, ¿no? El núcleo normativo, los componentes o los elementos empiezan con C, carácter, contenido y condición de aplicación. Después hay otros 3 que son exclusivos de las prescripciones, que es la autoridad normativa, el sujeto normativo y la ocasión. Y también las prescripciones pueden tener 2 componentes más que generalmente las tienen, pero que no necesariamente las tengan que tener, que son la promulgación y la sanción. Dicho esto, les voy a preguntar algo muy sencillo. A ver, ¿quién me puede decir cuál sería el carácter de una norma y no me digan que tiene mal carácter, que se enoja la norma, o, ¿no? Díganme otra cosa. ¿Qué sería el carácter? Obligatorio, Yo estoy de acuerdo, permitido. Verónica, con lo que vas a decir voy a estar de acuerdo, pero yo no te pedí ejemplos, sino que te dije cuál sería el carácter y después me decís obligatorio. O sea, ¿cuál sería el carácter de una norma? Explícamelo y después decime que uno es obligatorio. A ver si te sale. Es una práctica, Verónica, esto. No. No, Sí, seguro que lo sé, pero... Pero por eso, yo lo que quiero que vos sepas, ¿no? Es tratar de analizar, porque vos sabés a lo que te estás refiriendo, pero quiero que me lo digas en palabras. Sí. ¿Me seguís? Para que después, el día de un examen, lo puedas responder. Vos sabés que es obligatorio, prohibido o permitido, digamos, eso lo sabés y yo sé que lo sabés. Pero me tenés que decir, tratar de explicar qué sería el carácter de una norma. A ver. Es muy sencillo, Verónica, a ver si te sale. Sí, pero Tratá de decirlo, no. ¿Nadie? Sí, sería lo que la norma decide que sea, que pueda hacerse, que no pueda hacerse o que debe hacerse, algo así. No, eso sería el contenido, Sandra. Profe, Profe. Sí, de Nancy, te escucho. Es la modalidad a través del cual la autoridad normativa pretende influir en la conducta del sujeto normativo. Me resulta que es tan exacto que me lo tenés que explicar, porque parece que lo estuvieras leyendo. Es que lo leí porque lo tengo en los apuntes. ¿Viste? Mirá que es muy difícil pasar a un profesor, ¿eh? Porque no te olvides que nosotros también nos leemos todos los libros, nosotros los conocemos, y a mí esa frase me resultaba... Es decir, la autoridad normativa pretende influir hacia la persona, ¿sí? Claro, pero justamente, pero vos tenés que hacer hincapié, Nancy, en la palabra que utilizaste. Es la modalidad que utiliza el legislador para que una persona se comporte de una forma. ¿Cuál es la modalidad? Y la modalidad puede ser obligatorio, la modalidad puede ser prohibido o la modalidad puede ser permitido. Entonces, ahí sí, Verónica. ¿Puede ser, por ejemplo, a través de una ley? Claro, pero sí, pero la ley que... ¿Esa es la modalidad o...? ¿Qué te sirve? ¿Cómo? ¿Eso sería la modalidad? No, la modalidad... Que te está prohibiendo, por ejemplo... No, escuchá lo que te digo, la modalidad, digamos, no te olvides que estamos hablando elementos o componentes de las prescripciones. Una ley es una prescripción. Entonces, la modalidad, claro, ahí dice Maite, está bien, no son los operadores deónticos. La modalidad es justamente, el carácter es la modalidad que utilizás. Ahora, yo quiero decirles esto, y esto no es para complicarlos, ¿no? Pero les voy a dar, como dijo Sandra, un contenido, ¿no? Digamos, la modalidad puede ser
obligatorio, prohibido o permitido. Sandra, ¿qué es el contenido? La segunda C. Yo dije que la norma estaba hecha para que algo pueda hacerse, No, deba no. hacerse. El contenido de la norma, justamente, el contenido de la norma será lo que el No, legislador declara decide como permitido, prohibido o obligatorio. obligatorio o permitido, ¿verdad? Bueno, yo quiero hacer en esto, vamos a hacer un parate, ¿no? Y después seguimos la clase que viene, pero sí quiero que haya dos voluntarios, a ver, para hacer un ejercicio. Quiero dos voluntarios. Bueno, yo ya tengo ese micrófono abierto. Muy bien, Sandra, ¿quién más? A ver. No, no me van a elegir a dedo. Yo me ofrezco. Maite. Bueno, pues, encendé el micrófono, Maite. ¿Es Maite o Maite? Maite, con él. Maite. Es la primera vez que lo escucho. Bueno, a ver, Sandra, decime una conducta que uno pueda o no pueda, una conducta, decime. Cualquiera. Una conducta. Cualquiera, una acción. Matar. Matar, muy bien. Matar, podrías haberme dicho algo más lindo, como cantar, bueno, como no, cocinar, salió eso. pero ya querés matar gente. Bueno, sí, dale. A ver, Maite, decime una prohibición, una obligación o una permisión respecto a matar. Lo que vos elijas. A ver, está prohibido matar como prohibición. Para un poquito. ¿Perdón? No te subas al caballo. ¿Está prohibido matar? ¿Me dijiste? Muy bien. Sí. Ahora, esa misma norma que vos me dijiste, prohibido matar, decímela en obligatorio. Tenés que matar. No. Debés Está matar. prohibido matar. ¿Eh? ¿Debés matar? No, escuchá lo que te digo, Maite, si no, no me entendés. Lo mismo que me decís prohibido matar, decímelo con el operador obligatorio. Pero que sea lo mismo que prohibido matar. Pues si vos me decís es obligatorio matar, habría una contradicción. ¿Yo estoy obligado a matar o tengo prohibido matar? ¿Me seguís? No, porque creo que no. Escuchá, los operadores deónticos son interdefinibles. Yo quiero que vos me digas lo mismo, prohibido matar, con el operador deóntico obligatorio. No sé. No, yo estoy seguro que lo sabés. Ay, pero ya está, me puse nerviosa. No. Escuchá una cosa. Escúchame. Decime todas las posibilidades que vos tenés con obligatorio y con matar. Y con obligatorio debés matar, puede ser. No, ¿es obligatorio matar? ¿Qué más? ¿En obligatorio o en permitido? El obligatorio. En obligatorio debés matar, tenés que matar. No, pará, me estás diciendo sinónimos. Yo te quiero decir, mira, usá la palabra obligatorio. Que con obligatorio tenés obligación de matar. Obligación matar, ¿qué más? O es obligatorio no matar, dicen ahí en el chat. Sí, pero no lías, tratá de razonar vos. Tenés, escúchame bien, mírame. Obligatorio matar. Obligatorio no matar. No es obligatorio matar y no es obligatorio no matar. Hay 4 combinaciones posibles. Yo te pregunto, Maite, y escuchá de nuevo, si yo te digo que está prohibido matar, ¿cómo esa norma que yo la expreso con la modalidad prohibido, la traslado a el operador obligatorio? Y digo exactamente lo mismo. Y es que o no estoy entendiendo o no sé por qué.
lo sacaría como es obligatorio no matar o... Sí, señora. Ya está. Ah, bien. Si está prohibido matar, escuchá bien lo que te digo. Es obligatorio. Si está prohibido matar, si a vos no te permite matar, o sea que a vos te obligan a no matar. ¿Sí? ¿Entendés o no? La cámara y ese no. Sí, sí. Ahora, una más, Maite. Llévamelo al permitido. Y en permitido matar, ¿eso? No. Si está prohibido matar y es Ajá. obligatorio no matar, o sea, Está permitido no matar. no. Entonces yo nunca No lo está entendí, permitido profe. matar. No está No permitido está matar. permitido matar. Ah, Digo exactamente lo mismo con 3 operadores. O sea, no tengo permitido matar. Está prohibido matar, es obligatorio no matar y no está permitido matar. ¿Sí? Bueno, dos más. A ver. Yo me Vamos a sumo. sacar a Sandra. Chao. Juan Cruz, Sí, ¿querés ser vos? ¿Uno? sí, no hay problema. Bueno, elegí cualquier verbo, cualquier acción, cualquier conducta. A ver. Caminar. Caminar. Si yo te digo, por ejemplo, no está prohibido caminar. No podés caminar. No, yo digo, no está prohibido caminar. ¿Cómo me lo haces en obligatorio y en permisión? Podés caminar. ¿Está permitido caminar? Muy bien, perfecto. ¿Y con obligatorio? Es obligatorio caminar. No, porque a vos te permiten caminar, pero no te obligan a caminar. Entonces, si te permiten caminar, no está prohibido caminar. No es, Y no es obligatorio no caminar. ¿Se Bien. entiende? Sí. Bueno, para la clase que viene, todos me hacen un pequeño cuadrito con las 4 interdefiniciones que hay de los operadores deónticos. Está donde me van a poner, vamos a poner PHX, y la X puede ser cualquier tipo de conducta. Entonces, vamos a preguntar sobre esta interdefinibilidad de los operadores deónticos. Vamos a terminar de ver los componentes de la norma, de las normas en von Wright, y vamos a terminar de ver las normas secundarias. ¿Está? Pero antes quiero que me hagan alguna pregunta. Por eso dejé un espacio de tiempo para que me hagan alguna pregunta sobre lo que vimos. A ver, ¿quién no entendió algo? Que me lo pregunte ahora, ¿verdad? ¿Alguien no entendió algo? ¿Claudio? Profe, la parte de la A ver, Andrés, sí. Profe. La parte que dijo usted de las prescripciones que con respecto a la promulgación y a la sanción, que a veces podían tener y a veces no, me resulta raro porque casi todas las prescripciones tendrán sanción en caso de hacer la conducta opuesta. Lo que pasa es que para von Wright, digamos, no es una condición para la existencia de la norma, sí es una condición para la eficacia de la norma, que no tenga sanción. La norma va a existir, pero si no tiene sanción no va a ser eficaz. Vale decir, si yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan. Si yo saco una norma, yo puedo ser una autoridad normativa y saco una norma y le digo que voy a cobrarle un impuesto a aquellos que, por ejemplo, usan barba, ¿no? Y yo no pongo cuál es la consecuencia de que no paguen impuestos los que tienen barba, entonces la norma no va a ser eficaz, porque ¿quién voluntariamente va a ir a pagar los impuestos si no tiene una consecuencia de una posibilidad de ejecución, por ejemplo, multas o lo que sea? Entonces, no hace la existencia de la norma, pero sí va a ser la eficacia de la norma, ¿no?
¿Se entiende, Andrés? Y lo que pasa es que yo ya la cursé a la materia esta y anteriormente había entendido que para Kelsen, por ejemplo, la norma era lo que preveía la sanción. Para Kelsen la norma, hay una norma primaria y una norma secundaria, no es un tema mío, pero te lo voy a decir, ¿no? Y para Kelsen, en su criterio reduccionista, justamente las normas son las que tienen sanción. Pero vos cuando hablas de Kelsen, si estamos hablando de von Wright, no puedes hablar de Kelsen, porque son posiciones distintas. Vuelvo a repetir, no hay alguien que tenga razón, ¿no? Si vos decís, ¿qué piensa von Wright sobre norma? Sí, piensa esto. ¿Qué piensa Kelsen sobre norma? Piensa esto. ¿Qué piensa Hart sobre la norma? Piensa esto. ¿Se entiende? Cuando ustedes vean las posiciones... Perfecto, gracias. Frente... No, pero es que es así. Cuando ustedes vean las posiciones frente al derecho, ¿no? Y vean la posición positivista o la posición naturalista, no hay... ¿Quién tiene razón? No, nadie tiene razón. Uno piensa de una forma y otro piensa... Es un análisis y un filosófico sobre el derecho. ¿Está? Acá dice G. Martínez, no sé G, ¿de qué es? ¿De qué es la G? Yo sigo sin entender, pero veré las clases para enchufarme porque me recuesta. ¿Qué te cuesta, G. Martínez? Que no sé qué es G. Hola, buenas noches, profesor. G. Martínez no es mi nombre, es el nombre de mi marido, pero estoy desde su computadora. Mi nombre es Cynthia Holmström. La verdad me cuesta todo. Soy extranjera y no entiendo mucho, entonces estoy de a poquito con todo. Está bien. Yo lo que te aconsejo es que independientemente de ver las clases, ¿no? Sí. Y de leer, obviamente, que vos puedas participar y puedas hacer alguna pregunta acerca de lo que no estás entendiendo. Yo creo que esto es fundamental. La primera clase, obviamente, muchos tienen vergüenza de participar, ¿no? Y yo digo que no tengan vergüenza, porque primero que no hay ninguna persona que nunca se haya equivocado, ¿no? Y aparte siempre es mejor que uno se equivoque ahora y no que se equivoque en el parcial. ¿Está? Sí, ustedes fíjense, Nancy. Nancy es una excelente da respuestas exactas, pero la da leyendo. Después en el parcial no va a poder leer. Claro. ¿Vos, Nancy, entendiste lo que dijiste? Bueno, profe, disculpe que me interrumpa, pero la verdad que a mí también me cuesta bastante. La cosa que logro entender es porque algo leí, pero del resto de que empecé con la facultad, no, me cuesta bastante entender, aparte de la historia, porque también soy de Venezuela y yo estaba empezando abogacía en Venezuela y por un tema de salud de mi papá viajé a Argentina y en realidad venía por 8 meses y bueno, decidí anotarme en la facultad para seguir en lo que estaba y me cuesta bastante entender lo que es la clase y todo eso. Pero lo poco que he aprendido es porque lo poco que entiendo es porque he leído, pero del resto me cuesta demasiado entender. Bueno, lo mismo para vos, Anderson. Lo que les digo es que obviamente es una materia abstracta, teoría del derecho, quizás es mucho más fácil historia o derecho político porque es algo más palpable. En cambio, la teoría general del derecho es más abstracta, pero vuelvo a repetir, ¿no? Como Nancy participaba y dijo una frase que yo había leído en algún libro, ¿no? La participación tiene que ser más genuina, es decir, esto no lo entiendo. ¿Cómo uno puede buscar la vuelta para explicar un tema que no se entiende? Y nosotros los profesores estamos para eso, porque si únicamente repetimos lo que está en el libro, están perdiendo el tiempo acá. Vayan y lean. Entonces, pregunten todo lo que quieran. Nosotros estamos para contestar todas las preguntas. Si a alguno les queda alguna duda, la pregunta por el chat, ¿no? Yo tengo el chat de la comisión, creo que es comisión 9, ¿no? En realidad no es la comisión 9, pero bueno, está como comisión 9. Me mandan un mensaje y me dicen, mira, Eduardo, no entendí tal cosa. O me preguntan directamente en la clase siguiente. Yo estoy para explicar justamente para que ustedes entiendan y para que puedan llegar a aprobar el parcial, ¿no? Pero fundamentalmente es para que ustedes entiendan.
la materia. Aprobar la parcial es una consecuencia de entender la materia, ¿no? Si ustedes tratan de aprendérsela de memoria, no van a aprobar. A mí lo que me pasa es falta de vocabulario. En escrito no tengo ningún problema, pero cuando me trato de expresar, me falta vocabulario. Eso es lo que noto yo. Bueno, pero vos fíjate que estás haciendo algo muy importante, aunque no te lo reconozcas en este momento, que es hablar. Y lo que vos dijiste en este momento fue perfectamente entendido. Vos dijiste, me falta vocabulario, te expresaste bárbaro. Vos fíjate, me falta vocabulario técnico, jurídico para poder expresarme. Está perfecto. Si vos seguís hablando de esta forma, lo vas a adquirir. Porque en el intercambio entre el docente y el alumno, ¿no? Vos me hablás con algunos términos y yo te corrijo sobre la marcha y te hablo con algunos términos un poquito más técnicos, ¿no? Vieron que ustedes, con la doctora Rizzo, seguramente vieron clases de lenguaje natural y artificial. El artificial es técnico y formal. Bueno, el técnico es sobre una base de lenguaje natural, hay una inserción de términos técnicos que lo hace más preciso. Igualmente, el lenguaje va a tener vaguedad y ambigüedad, pero va a ser más preciso que el lenguaje que hablamos cotidianamente, que es el lenguaje natural. Bueno, todo es aplicable, Nancy, ¿eh? Así que vas a empezar a utilizar términos un poquito más técnicos. Igualmente hay abogados que dicen, por ejemplo, fui al banco y saqué una hipoteca. Y yo les digo que no nos escuchen, porque uno no va al banco a sacar una hipoteca. Uno va al banco a pedir un préstamo. Y el préstamo se da con una garantía hipotecaria. Así que hay veces que los abogados hablan como habla la gente. Uno no va a sacar una hipoteca, no va a decir al banco, yo quiero que me hipotequen la casa. La gente no está loca. La gente va al banco a pedir un préstamo. Y el banco le pide, para asegurarse el cobro del préstamo, un derecho real de garantía que es la hipoteca. Esa es la utilización técnica de la palabra hipoteca. ¿Se entiende, Nancy? Entonces, si vos hablas, lo vas a adquirir con el tiempo. No tenés para menor duda. Sí, yo lo leo, lo entiendo. Yo cuando leo entiendo todo el vocabulario, pero cuando tengo que expresarme oralmente me cuesta un montón. Bueno, pero en la medida que te expreses más seguido, yo te aseguro que lo vas a adquirir. Bien. Esperemos. Tenés que hacer como un pacto, ¿no? De decir, bueno, voy a tratar de todos los días hablar un poco. Tampoco exageres, porque lo hace vos, señor, pero digo, tratá de participar todos los días un poco. Sí. Bueno, chicos, que tengan buenas noches. Bien. Y nos vemos el jueves de esta semana que viene, de esta semana.